Una de las noticias más impactantes a última hora fue la detección o la información acerca de un nuevo brote de COVID, esta vez en Montevideo. Estamos hablando de 9 casos que se dieron o se detectaron en la médica uruguaya. Y vamos a establecer contacto con el infectólogo Henry Albornoz, quien es el coordinador del Comité de Infecciones de Médica Uruguaya, para conocer cuál es la situación y conocer los pormenores de cómo se da precisamente esta situación allí en ese nosocomio. ¿Qué tal, Albornoz? El gusto de recibirlo. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, estamos en días de mucho trabajo. Estamos hablando de que, bueno, se detecta en un paciente y luego se hace todo el control, la reacción inmediata de los médicos, infectólogos, y allí se detecta 8 casos más y se dispone la cuarentena para unas 50 personas aproximadamente. Bueno, sí, la secuencia de los hechos es esa. Tuvimos un paciente internado desde los últimos días de junio hasta el 4 de julio. Ese paciente cursó esa primera internación como una descompensación de una enfermedad crónica. En ese momento no tenía síntomas respiratorios, no tenía fiebre y no tuvo en esa internación otros elementos que llevaran a la sospecha de que estuviera cursando COVID-19. Se fue de alta el 4 y reingresó el día 11, ahí sí, con síntomas respiratorios, con un cuadro febril, y en esa instancia se diagnosticó que efectivamente tenía en ese momento una infección compatible con COVID-19 que fue confirmada por el test de biología molecular, el PCR. Eso obviamente nos generó una inquietud muy importante porque tenía una internación reciente, y eso nos llevó a la sospecha de que eventualmente pudiéramos haber tenido eventos de transmisión de COVID-19 durante esa internación, en esos días anteriores que yo refería. Claro. Y bueno, en esa búsqueda se identificaron los contactos intrainstitucionales, digamos, durante esa internación en ese periodo. Ayer pudimos estudiar a 46 personas y los días anteriores habíamos estudiado a pocas personas, pero que habían compartido la internación con él. Y bueno, como resultado de esa primera evaluación, encontramos lo que tú decías: 7 casos positivos entre el personal de salud y un usuario de Médica Uruguaya que había compartido la internación con este otro paciente, que también dio positivo. Bien. A partir de ahí se determinó que, bueno, hay otras personas para hisopar hoy, en la medida que este problema, cada vez que tú encontrás un caso, se te amplía el número de contactos y Claro. obviamente el número de personas para ir a buscar Ujú. casos secundarios. Doctor, ¿este paciente qué tipo de patología tiene? ¿Por qué está internado? Porque, bueno, sabemos que hay un montón de situaciones médicas que pueden ser complejas justamente si el paciente tiene COVID-19. Sí, este paciente estuvo internado, pero ya fue dado de alta, nuevamente, porque la verdad es que su evolución en estos 5 días que estuvo nuevamente en la institución fue muy buena y está en seguimiento ambulatorio de nuevo. Sí, tiene comorbilidades como las esperables, que en realidad son las que todos conocemos, de personas en las cuales el COVID-19 puede tener una evolución Ujú. más grave o más severa. Afortunadamente, él viene evolucionando bien, está en seguimiento por el equipo de seguimiento de los pacientes COVID-19 en forma ambulatoria. Y bueno, la preocupación nuestra es obviamente de determinar qué magnitud tuvo el evento de transmisión dentro del Claro. sanatorio. Y en ese sentido es que ayer se hisoparon a estas personas. Hoy vamos a tener que probablemente estudiar en el entorno de 80 a 90 entre funcionarios y pacientes más. Ayer de noche se dispuso ya habíamos dispuesto el día anterior la cuarentena para 60 personas.
Y ayer de noche se terminó de disponer la cuarentena para más de 100 personas, 100 funcionarios más, fundamentalmente del área asistencial, que fueron los que compartieron los sectores de internación ahora con estos 7 funcionarios positivos y con el nuevo paciente positivo, ¿no? Doctor, ¿cómo incide la asistencia a los usuarios de la institución de ahora en más? ¿Se ha visto restringida? ¿Van a haber cambios en las coordinaciones, por ejemplo, tanto de intervenciones quirúrgicas? Bueno, obviamente, prescindir de más de 150 o 160 funcionarios por 7 o 14 días, dependiendo de si desarrollan síntomas o no, es un desafío importante. Y bueno, ayer las primeras decisiones que se tomaron fue la de suspender los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos de coordinación, como forma de poder realizar una redistribución del personal para poder suplir a estas 160 personas que fueron puestas en cuarentena hasta que pase el periodo en el cual podamos estar seguros que se puedan reintegrar al trabajo y hasta que tengan, obviamente, un test negativo que nos permita reintegrarlos con la tranquilidad y la seguridad necesaria. Bien, ahora, bueno, se conocieron estos contagios y toda esta cantidad de personas en cuarentena, pero ¿qué pasa con lo previo? ¿Hay un estudio, un rastreo epidemiológico de dónde se puede haber contagiado esta persona? Bueno, esta persona, obviamente datos personales no podemos brindar, lo que sí podemos decir es que él tiene el antecedente de viajes a zona de frontera, particularmente... Se nos cortó. Se cortó el contacto. Se cortó la comunicación con el doctor Henry Albornoz, infectólogo de Médica Uruguaya. Bueno, lo que se está destacando es la rápida acción, ¿no? La detección y circunscribir el virus para que no se expanda, ¿no? Una lástima. Vamos a ver si podemos reengancharlo de nuevo, porque justo estaba por contestar de dónde había surgido, ¿no? Este contagio decía que había estado en la frontera. Claro. Bueno, ¿qué pasó en esa trayectoria para que este brote en Médica Uruguaya? También otra de las dudas que surge es si falló los controles en Médica Uruguaya justamente para evitar estos contagios. Pero estamos de nuevo con Henry Albornoz. ¿Lo tenemos por allí? Estamos... Todavía no, pero es un dato bien importante, ¿no? Porque justo se decía que Montevideo estaba tranquilo, que no se registraban grandes movimientos de la enfermedad, y no habían contagios. Casos. Entonces, justo surge este foco y es bien importante saber de dónde viene. Y en la salud, además, ¿no? Y en la salud. De todas formas, es previsible, ¿no? Es previsible, uno mira... Son los que están en la primera línea. Exacto, es previsible que pueda suceder y bueno, hay que estar preparado. Y creo que se está actuando con rapidez, ¿no? En cuanto a la detección. Eso hay que destacarlo del sistema médico y allí, bueno, buscar los contactos y allí hacer los análisis correspondientes. Así que más de 100 personas, más de 100 trabajadores de Médica Uruguaya en cuarentena a la espera de resultados. Lo bueno es que empiezan los hisopados en los refugios, ¿no? Más de 150 hisopados, que está bueno. Es solo de rutina, no es que haya aparecido ningún foco, pero me parece de orden que se lo haga, ¿no? En las escuelas también. Claro, esa ha sido también la diferenciación del Uruguay, ¿no? La magnitud en la cantidad de hisopados ¿no? Ha hecho la diferencia en cuanto a la detección, que nos lleva a estar en una realidad bastante distinta con el contexto de América Latina. Pero lo que decía Leo no es menor. Un centro médico que se queda sin un montón de funcionarios en planilla en este contexto y también atendiendo otro tipo de problemas que surgen, por supuesto, en cualquier centro médico. Uno piensa que el coronavirus es lo único que sucede. Hay gente que tiene apendicitis, ¿viste? Claro, aparte del área, ¿no? Se tiene que restringir porque debe haber un tipo de fumigación en determinados lugares. Y se trata de una persona que ya tenía patologías previas, una enfermedad crónica, comorbilidades, como decía. Entonces, cuando uno se pregunta por qué no se le realizó el hisopado en esa primera semana que estuvo internado y por qué no tenía síntomas. Pero está bueno lo que vos decís, Maggie, de la cantidad de hisopados que se procesaron ayer, según el Sistema Nacional de Emergencia, fueron 1.483 análisis. Estamos por encima de 400 de lo que era el estándar. O sea, se hablaban de 1.000 hisopados diarios y estamos superándolo, ¿no? O sea que está más que bien. Fue una curva, hablando del término curva que se ha acuñado mucho,
ha ido en suba, ¿no? Al principio, después subimos a 600 y pico, después subimos a 800 y siempre estaba el anhelo de hacer 1000. Bueno, ahora se están superando los 1000 y realmente esto nos ha llevado a la vanguardia también al Uruguay. Sí, tenemos nuevamente el contacto con Albornoz. Y bueno, vamos a volver a la pregunta que le hacía Jimena Sabaris en cuanto a si se sabe del origen, en lo previo, ¿no? Usted decía que este paciente había estado en contacto, había ido a la frontera, había estado en contacto con gente que se encuentra allí en el límite fronterizo. Sí, efectivamente. Entonces nosotros realmente pensamos, o por lo menos esa por el momento es la hipótesis más probable, es que esta adquisición se produjo en ese contacto en la frontera y que el paciente cuando vino en la primera instancia todavía estaba cursando el periodo de incubación, o por lo menos en los primeros días pudo estar cursando el periodo de incubación. Y de hecho, de las múltiples exposiciones que tuvimos en esa primera internación, los contactos de los primeros días de la internación nos resultaron, cuando los estudiamos, negativos. Y sin embargo, algunos contactos de los últimos 2 días de internación fueron los que fueron positivos. Quizás un poco a favor de lo que decíamos de que en los primeros días probablemente estuviera cursando el periodo de incubación y recién en los últimos días probablemente fue cuando realmente estaba ya con posibilidades de ser transmisor, como decimos, ¿no? Albornoz, todos los centros médicos de nuestro país han generado protocolos, ¿no? Ni bien surgió el coronavirus en el Uruguay. ¿Qué evaluación hacen para la interna de la médica uruguaya? ¿Creen que falló alguno de los protocolos? ¿Que algún funcionario incumplió los protocolos que están descritos por parte de la empresa? ¿Qué evaluación hacen para la interna? Bueno, es muy interesante la pregunta y justamente estamos en una etapa de determinar esa evaluación, ¿no? Revisando la primera internación, realmente nosotros no encontramos allí que hubiera habido un error en no pensar en COVID-19, porque realmente el paciente en ese momento no tenía ningún síntoma. Entonces no vemos por ese lado digamos, algún error que hubiera terminado favoreciendo esto. Sí estamos reevaluando en esta segunda etapa de evaluación que estamos haciendo, estamos reevaluando porque hay un conjunto de contactos, algunos de los cuales se volvieron positivos, en los cuales el contacto directo con el paciente en esa primera instancia fue muy breve, muy casual, y yo diría que es muy difícil explicar una transmisión a través de ese contacto. Bien. Entonces estamos pensando que quizás hubieron otros contactos y que algunos de estos casos que estamos encontrando no son secundarios necesariamente a la asistencia del paciente con COVID-19, sino que pudo estar ocurriendo algún grado de transmisión entre el equipo de salud. Y bueno, y ahí es la necesidad de reforzar estos elementos que hemos venido hablando, ¿no? De mantener la distancia física, del uso de la mascarilla, del uso de la higiene de manos, que particularmente en los procesos asistenciales adentro de las instituciones es muy importante y tiene un valor mucho más allá del COVID-19, porque obviamente es una medida muy efectiva para evitar la transmisión de otras infecciones, particularmente de infecciones hospitalarias o de microorganismos que se pueden adquirir adentro de los hospitales. Claro, bien. Entonces, esa es una evaluación que estamos haciendo y obviamente estamos tratando de reforzar esas medidas. Y cortito, antes de cerrar, ¿en estos días se realizarán test aleatorios al personal? ¿Cuáles van a ser los controles? Bueno, hoy todavía estamos en una etapa en la cual hoy vamos a tener que tomar muestras, probablemente al entorno de entre 80 y 100 personas, y estamos evaluando cuál va a ser la estrategia una vez que tengamos esos resultados. Pero obviamente esa es una hipótesis o una probabilidad de implementar que está arriba de la mesa y que la vamos a revalorar y particularmente la vamos a discutir hoy
en una reunión conjunta que vamos a tener con el Ministerio de Salud Pública, con los técnicos del área de epidemiología del Ministerio. Doctor Albornoz, bueno, muchas gracias por este contacto y esperemos que, bueno, que se pueda controlar allí y erradicar el virus de ese lugar. Sí, muchísimas gracias. Simplemente para finalizar, lo que queremos decir es que esto ha sido muy localizado en un solo sector, en un área de internación, y que para nada, digamos, abarca todo. Que todos los sectores de internación han estado comprometidos. Estos números que estamos manejando es simplemente de un sector en un piso de internación. Bien. Obviamente, bien, en las próximas horas vamos a seguir trabajando, pero la expectativa es que esto se pueda circunscribir solo a este sector y que logremos controlar esto lo más rápidamente posible. Bien, muchas gracias, Albornoz. Gracias.